del ejemplo. Nos dice entonces, se tiene un conjunto de elementos positivos, negativos, diferentes de cero. Entonces eso podríamos ir remarcando que es como un dato de entrada, es decir, lo que va a ingresar. En este caso son números, como nos indica acá, conjunto de números enteros positivos y negativos diferentes de cero. Ahora aquí vamos a ir remarcando uno por uno qué es lo que nos pide. Hallar la sumatoria de todos los negativos impares. Aquí está algo que nos pide, 1. Luego, ¿qué más nos pide? El producto, dice, ¿de quién? De todos los números positivos, impares, múltiplos de 7. Ahí ya nos pide encontrar entonces dos cosas, una sumatoria y acá un producto. ¿De quién? Ahí tenemos que ir leyendo de qué tipo nos pide. Aquí negativos impares y aquí el producto de números positivos, impares, múltiplos de 7. Muy bien, ya sabemos dos cosas que nos pide. Ahora vayamos buscando si hay más. Vamos a remarcarlo. Aquí dice hallar también la cantidad de números positivos. ¿Qué nos pide? Cantidad, dice. ¿Cantidad de qué? De números positivos que existen. También nos pide la cantidad de números negativos. ¿Qué más nos pide? Nos pide encontrar también la cantidad de pares. Y finalmente nos pide encontrar la cantidad de números impares. Aquí es impares, sí, impares yo le puse, pero es impares. Que existen en el conjunto de datos. Entonces, en resumen, tenemos que encontrar 6 resultados. Aquí lo voy a ir anotando. Este sería el primer resultado que nos pide encontrar. ¿Qué más? Nos pide encontrar también, aquí está, esto nos pide primero. 1, una sumatoria. 2, nos pide un producto. 3, nos piden positivos, hallar la cantidad de números positivos, hallar la cantidad de números negativos, sería una cuarta pregunta. La quinta dice hallar la cantidad de números pares que existen y la sexta sería la cantidad de números impares que existen. 6 resultados que tenemos que encontrar. Bien, ¿qué más nos dice? La cantidad de números es n, es decir, que van a introducirse una cantidad n de números que no conocemos y que el usuario lo va a ingresar. Puede ser cualquier número, entonces no se trata de una serie, eso tiene que tener claro acá. Los números deben ingresarse secuencialmente uno a uno hasta completar n. Al terminar debe dar el resultado. Bien, entonces lo vamos a introducir esto con un input box. Vayamos anotando qué es lo que tenemos. Tenemos que introducir una cantidad n de números, eso lo vamos a introducir en la variable n que va a ser intro para nosotros. Y cada número que se va a ingresar lo vamos a llamar con la variable a. ¿Okay? Entonces los números que ingresan van a ser con la variable a, o puede ser cualquier otra variable, recuerden ustedes, menos n, porque n ya lo estamos ocupando como la cantidad de números que van a ingresar. Entonces en a podrían ingresar cada uno de esos números que nosotros queremos analizar, y si cumplen alguna de estas condiciones, entonces va a ir sumando o multiplicando, como en este caso, o contando según la característica del número. Aquí de forma resumida vamos a anotar lo que necesitamos. Sn lo vamos a llamar a la sumatoria de negativos impares. Lo que nos pedía acá, sumatoria de todos los negativos impares. Lo vamos a llamar entonces en la variable Sn. En resumen, yo lo que hago es colocarlo así. Sn, la variable, y aquí entre paréntesis, como nos pide negativos, entonces le coloco el símbolo menos. Eso ya significa para nosotros negativo. Números impares, entonces impar. Estas dos condiciones entonces tienen que cumplir para poder realizar la sumatoria en la variable Sn. La segunda pregunta nos decía el producto de todos los números impares, números positivos, impares, múltiplos de 7. Lo anotamos de esta manera, entonces, producto, positivos, impares, múltiplos de 7. Lo voy a guardar simplemente con la variable p. Ustedes si quieren hubiesen usado la variable p, p y m si quieren. Producto, positivos, impares, múltiplos de 7. O simplemente p como yo lo estoy haciendo. La idea es que lo vayamos resumiendo. Positivo, dice entonces entre paréntesis coloco que tiene que cumplir esta condición que sea positivo. También tiene que cumplir la condición que sea impar, nos dice entonces entre paréntesis impar, múltiplo de 7. Entonces como pueden ver tiene que cumplirse 3 condiciones para que podamos hacer el productorio. Muy bien, ¿qué más nos pide? Nos pide hallar cantidades. ¿Cantidades de qué? De números positivos que existen, números negativos. Lógicamente que si encontramos la cantidad de positivos, digamos, son 10 datos y 5 son positivos, entonces ¿cuántos negativos existirían? Existirían 5. ¿Eso cómo lo encontramos? Simplemente restándole a n si quieren. O podemos contarlo uno por uno de forma independiente y daría lo mismo. Entonces, contar positivos lo vamos a guardar con la variable c. Entonces, simplemente tiene que cumplir esta condición. Si es positivo el número, se cuenta.
con el contador. Para contador de negativos lo vamos a llamar CN. No puede llamarse C, recuerden, porque C va a contar los positivos. Entonces CN va a contar los negativos. Tiene que cumplir esta condición de que sea el número negativo. Contar pares lo vamos a llamar como CP, contar números pares. Y simplemente tiene que cumplir que el número sea par. Si el número es par, entonces vamos contando. Y por último, CI, que va a contar los impares. Entonces, la variable CI va a contar los impares siempre y cuando se cumpla con esta condición de que el número sea impar. Bien, entonces hasta acá ya tenemos que entender qué es lo que tenemos de entrada y qué es lo que tenemos que encontrar. Como ya sabemos que tenemos que encontrar 6 variables, ya sabemos nosotros acá también qué condiciones necesitan cumplirse para que se puedan, en este caso, sumar, o hallar el producto o ir contando para esas variables. Bien, vamos a la otra lámina y acá vamos a ya analizar un poco más a detalle. Si, por ejemplo, introduce el usuario esta cantidad de datos, que en este caso es n igual a 9, son 9 datos, ¿cuáles serían las respuestas? Las respuestas para encontrar esas 6 variables que nos pedían. Bueno, aquí yo lo he cambiado con la variable q. Recuerden que les había dicho en la anterior lámina que lo vamos a llamar a cada uno de estos números con la variable a. Bueno, aquí yo lo estoy cambiando, ¿sí? Lo voy a llamar con la variable q. Eso para que vean que no siempre se puede llamar a. Bien, entonces Q es cada uno de estos numeritos que van a ir ingresándose mediante un input box. Ustedes ya saben qué es un input box. Bien, entonces, como pueden ver, si n es igual a 9, vamos a tener 9 números, donde el usuario va a introducir estos números y el programa tiene que analizar, ir hallando esa sumatoria, el productorio y contar quiénes son pares y quiénes son impares, quiénes son positivos y quiénes son negativos. Como pueden ver, vamos a tener que usar una estructura repetitiva para que puedan ingresarse todos los números y se puedan analizar cada uno de esos números hasta que se llegue a la cantidad donde sea n. Entonces, para eso es cantidad de n. Bien, entonces, si nos preguntamos, la sumatoria de los negativos impares, dice, ¿quiénes son los negativos impares acá? Según este conjunto de datos, ¿quiénes irían para esa sumatoria? ¿Y cuánto sería el resultado? -5 y -3. Muy bien, -5, -3. Estos cumplen con esas dos condiciones, que sea negativo e impar. Este es impar, sí, pero es positivo. Este es impar, sí, pero es positivo también. Este es impar, sí, pero es positivo. Impar, positivo. Pero que cumplan las dos condiciones sería -5 y -3. ¿Qué nos pide hacer? Sumatoria. Como son ambos números negativos, entonces la respuesta va a ser -8. Pero imagínense que hubiese sido, bueno, en este caso todos van a salir negativos impares y el resultado siempre va a salir negativo. Se van a sumar los negativos. Porque eso nos pide que se cumpla, ¿cierto? Esa es la condición que quiere que se cumpla. Ahora, la segunda nos decía el productorio de los positivos impares múltiplos de 7. ¿Quiénes cumplirían con estas 3 condiciones entonces? Bien, ¿qué números cumplen con esas 3 condiciones? Positivo, impar, múltiplo de 7. ¿El número 7 cumplirá? A ver, ¿es positivo? Sí. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 7? Sí. Este cumple. Lógicamente, -8 no cumple a simple vista. Tiene que ser múltiplo de 7. Este tampoco va a cumplir, este tampoco. Este, veamos, positivo, impar, múltiplo de 7, sí. Es un número positivo, es un número impar y también es múltiplo de 7. 14. ¿Es positivo? Sí. Pero ¿es impar? No, no es. Aunque cumple con la condición que es múltiplo de 7, pero no es impar, entonces no se lo toma en cuenta. 15. ¿Es positivo? Sí. ¿Es impar? Sí. ¿Pero es múltiplo de 7? No, no cumple con esa condición. 35. ¿Es positivo? Sí. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 7? Sí. También cumple la condición. ¿Qué nos pide hacer aquí?
El productorio, y el productorio simplemente es multiplicar estas cantidades, es decir, 7 por 21. 7 por 21, ¿cuánto va a dar? 7 por 20 sería 140, 147 nos daría. 7 por 21, 147. 147 por 35, entonces les daría esta cantidad. Entonces, esa sería la respuesta que nos pide hallar para la variable P. Contar positivos, dice, ¿cuántos positivos hay en este conjunto de datos? 6. 6, muy bien, a ver, veamos. Positivos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 positivos. Entonces, eso debería mostrar el programa, que ha encontrado 6 números positivos. ¿Qué más nos pedía? CN, contar negativos. ¿Cuántos negativos hay? 3. Muy bien. 1, 2 y 3. 3 negativos. Y aquí está lo que les decía. Si la cantidad de datos es n igual a 9, ustedes basta que consiguieran o que consiguieran, por ejemplo, la cantidad de positivos. Lógicamente, la resta de la cantidad total de datos menos la cantidad de positivos daría lo contrario, que sería los negativos. O si quieren, lo pueden ir contando uno por uno. Y tiene que ser lo mismo. Bien, ¿cuántos números pares existen en el conjunto de datos? Dos. 2, ¿cierto? Menos 8 y 14 solamente. Los demás todos son impares, entonces eso es lo que tendría que mostrar el programa, que hay dos números pares. Y lo que les decía, si hay dos números pares y tenemos 9 en total, entonces lo contrario sería la cantidad de impares, que sería 7. Y si los contamos, efectivamente hay 7 impares. Y aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 impares. Esto es lo que debería mostrar entonces la computadora al final. Estos resultados, si es que el usuario usaría estos datos introducidos, ¿sí? Obviamente el programa tiene que funcionar para cualquier otro dato que se introduzca, no solamente para esto, para cualquier otro dato y para cualquier cantidad de datos. Ustedes, por ejemplo, pueden colocar 25 datos y lo mismo tiene que analizar cada uno de estos. Si cumple estas dos condiciones, sumarlo. Si cumple estas tres, hacer el productorio. Si cumple con estas condiciones de acá, ir contando para cada caso. Eso es lo que tiene que hacer el programa. Bien, ahora nos concentramos entonces cómo podemos saber si un número es positivo o negativo. Ya lo habíamos visto en la anterior clase. ¿Cómo se hace? Si la variable a analizar es Q, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo tendría que ser Q? ¿Qué condición tendría que aplicarse para que podamos saber si es positivo o negativo? Está relacionado con el número cero, les decía, ¿cierto? Cero es lo que hace que se diferencien de números positivos y negativos. ¿Cómo tendríamos que preguntar? Recuerden que les había dicho que aquí está el cero, por este lado están los números positivos, acá están los Menor a negativos. cero. Exactamente. Si tenemos acá, bueno, no hice bien este gráfico. Todos los números positivos acá se supone que son mayores a cero. Si nos referiríamos a un número negativo, estos números negativos son menores a cero. Entonces, de esa manera, ¿sí? Si el número es negativo, es menor a cero. Si el número es positivo, lógicamente es mayor que cero. Esa es la forma de identificar a un número positivo o negativo. Entonces, aquí sería la condición, esa simplemente. Q mayor que cero para saber si es positivo. Y Q menor que cero para saber si es negativo. Pero antes aquí lo que estoy analizando es la sumatoria. Recuerden que para la sumatoria tenemos que tener un valor inicial. Y el proceso para sumar es simplemente suma es igual a suma más variable. Acá tenemos que hacer una suma, entonces como pueden ver yo lo estoy llamando Sn, entonces voy a colocar Sn es igual a 0, Sn es igual a Sn más la variable que se quiere sumar. ¿Cuál es la variable que vamos a sumar? ¿Con qué estamos guardando la variable? Cada número que se va a ingresar.
la variable, ¿con qué le estamos guardando cada número que se va a ingresar? Les había dicho que no va a ser A, sino que va a ser otra F. Les había dicho que va a ser Q, ¿cierto? Entonces, de esa manera quedaría, ¿sí? Para hacer una sumatoria necesitamos un valor inicial, entonces Sn igual a 0. Y su proceso para sumar va a ser Sn es igual a Sn más la variable a sumar. Entonces yo lo cambié, ¿cierto? En lugar de A, le puse Q. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces para la sumatoria necesitamos eso. Y aquí está lo que les decía. Sn igual a 0, Sn es igual a Sq, su proceso para sumar. Necesitamos hacer un productorio. Para un productorio, que sería la pregunta 2, necesitamos que esa variable del productorio inicie siempre en 1, porque no puede iniciar en 0, porque como pueden ver aquí tiene que ser un producto. Y si le damos 0, 0 por algo, siempre nos va a dar 0. En cambio, si usamos el dígito 1, 1 por ese número, no lo va a alterar, como pueden ver. 1 por ese número va a seguir dando el mismo número. Entonces, el valor inicial para un productorio siempre va a ser 1. Luego, su proceso para, en este caso, hacer el producto, no es para sumar, si esto lo hay que corregir. Proceso para hacer producto es producto igual a producto por la variable. Entonces aquí, en lugar de producto, estamos usando la variable P. Entonces aquí sería colocarle P igual a 1. Luego P es igual a P. P es igual a P por la variable es Q, recuerden. Entonces, de esa manera quedaría, ¿sí? Yo estos recuadros de color plomo les coloco para que sepan cómo realizar cada cosa que les indico en el cuadrito. Simplemente es para eso, ¿sí? Entonces, es como una fórmula para que ustedes sepan cómo tienen que armar ya sus valores iniciales o procesos. Y quedaría de esta manera. P igual a 1, P es igual a P por Q. Para un contador, les había dicho que para un contador su valor inicial es 0. Y el proceso para ir contando es contador es igual a contador más 1. Porque eso queremos que realice, ¿cierto? Que vaya incrementando en 1, en una cantidad cada vez que cumple alguna condición. Entonces, ese es el proceso para un contador. Y como pueden ver, necesitamos 4 contadores. Por tanto, habría primero el contador de... Bueno, este es el contador de ciclo que ya lo conocen. Aquí está el contador 1. Este contador de acá. C igual a 0, C igual a C más 1. Para el siguiente contador, igual vamos a necesitar su valor inicial, que va a ser CP igual a 0, en este caso el contador de pares. CP es igual a CP más 1. Luego, contador de negativos, que nos pedía acá en la pregunta 4, va a ser Cn igual a 0, Cn es igual a Cn más 1. Ci es igual a 0, Ci es igual a Ci más 1 para el contador de impares. Ahora, aquí este valor inicial i igual a 1. ¿Por qué empezamos en el ciclo i igual a 1? Porque el primer dato que ingresa lo vamos a tomar como el proceso 1. Entonces, por eso este contador de ciclo no inicia en 0 como los demás otros contadores, sino que inicia en 1. Por ese motivo, ¿sí? Y su proceso para ir incrementando el ciclo es i igual a i más 1. Esto ya lo habíamos realizado muchas veces. Bien, entonces vayamos a ver cómo identificamos números pares e impares y múltiplos de 7 en este caso. Ahí está la condición para números positivos. Sabemos que si es un número positivo tiene que cumplir esta condición, que Q sea mayor a 0. Si no cumple con esta condición, lógicamente daría un número negativo. Para números impares, recuerden que la condición para números impares es Q mod diferente de 0. Si se cumple con esta condición, recuerden que el Q mod 2 de un número impar nos da 1, entonces 1 diferente de 0 estaríamos preguntando. Sí, 1 sí es diferente de 0, por tanto es considerado un número impar. Caso contrario, estaríamos hablando de un número par. Acá, para saber si un número es múltiplo de 7, su Q mod 7 debería darnos 0. Es decir, si ese número lo vamos a dividir entre 7, su residuo debería dar 0. Y aquí debería preguntar entonces, 0 es igual a 0. Si la respuesta es sí, significa que es múltiplo de 7. Bien, a ver, vayamos marcando acá en la lámina. Ya sabemos cómo encontrar si un número es positivo o negativo, es decir, esto ya sabemos. Ahora, ¿qué más hemos visto? Ya sabemos cómo saber si es un número par o impar, ya lo hemos visto. Eso también. Ya hemos visto cómo identificar si un número es múltiplo de 7. Entonces, como pueden ver, ya sabemos cómo vamos a preguntar al número antes de poder ejecutar lo que nos pide en el proceso. Bien, entonces simplemente sería acomodarlo ya en el diagrama de flujo. Aquí estoy anotando todo lo que nos pide para que nos vayamos guiando por dónde tenemos que ir armando el diagrama de flujo. Bien, entonces empecemos. Inicio. ¿Qué tenemos que hacer luego de un inicio? En este caso, leer n.
la cantidad de datos que van a ingresar. Luego deberíamos colocar todos los valores iniciales que tenemos en este caso. En este caso tenemos varios valores iniciales. Me refiero a los 6 valores iniciales de estas variables. Recuerden que cada uno tenía un valor inicial. Y también tenemos un valor inicial para la variable i, que es el contador de ciclo. Entonces lo vamos a ir anotando cada uno de ellos que estaban explicados en la anterior lámina. I igual a 1, que es el contador de ciclo. Y aquí están los valores iniciales de esas 6 variables que nos pide. Les había dicho que el productorio inicia en 1, luego las demás iniciaban en 0. Lo anotamos todo. Luego, lo primero que tiene que realizar el programa es ingresar la variable q, es decir, el primer numerito que va a ingresar, y lo va a analizar. Entonces ustedes aquí ya tienen que preguntarse, ¿qué preguntamos primero? ¿Qué preguntarían ustedes primero? Hay muchas opciones, podemos empezar por cualquiera de ellas. Me refiero a que podríamos empezar preguntando si el número es positivo o negativo. Entonces, como pueden ver, ahí se va a dividir en 2 grandes grupos. Me refiero a que si preguntamos si el número es positivo o negativo, por ejemplo, si aquí lo dividimos entre positivos y negativos, por este lado de los positivos, vamos a poder trabajar con quiénes, con este, ¿cierto? Este es positivo. Vamos a poder preguntar si cumple con esta condición o esta de acá. Noten ustedes que si tomamos el lado del negativo, con los negativos, ¿con quiénes podríamos trabajar? Con este de acá, con la 1 y con la 4. Entonces, ese sería un camino. Hacer como primera pregunta si el número es positivo o negativo. Otra forma sería, por ejemplo, preguntar si el número es impar o par. En este caso, noten ustedes que si preguntamos si el número es impar o par, en este caso para el número par, ¿a quiénes podríamos colocar para el lado de sí? Simplemente la pregunta 5. Estos dos trabajan con los impares, entonces estarían por este lado, los impares. Estos 3 trabajarían con estos de acá y también con este. Entonces tenemos que tomar nosotros empezar siempre por alguna condición, ya sea por los impares o por los pares. Yo voy a comenzar por los positivos, ¿sí? Entonces esa sería una alternativa. Entonces la primera pregunta que le voy a hacer a Q es, si Q es positivo, Q mayor que 0, sí dice. ¿Qué significa? Que este número es positivo. Lo voy a ir marcando acá para que se pueda ver mejor visualmente. Bueno, ese color no, vamos a usar otro color. Este de acá. Sí dice, entonces cumple que es positivo. Si dice no, significa que es un número negativo. Entonces hasta acá yo tengo que preguntarme, ya sé que el número es positivo, ¿tengo que realizar algo con los positivos? Y aquí está la respuesta. Sí, sí te pide contar. Basta que cumpla con la condición de que sea positivo, entonces tienes que contarlo. Y eso en la variable C. Entonces ya podemos colocar nosotros acá el proceso de ese contador. Como pueden ver, el número ya sabemos que es positivo, entonces tiene que ir contando que ya encontró un número positivo. Entonces, esta pregunta ya estaría resuelta. Ya cumplió con que es positivo y ya estamos colocando ahí su proceso. Para el otro lado, para el lado negativo, lo propio. Ya sabemos que el número es negativo y aquí basta con que cumpla que el número es negativo, tenés que contarlo. Entonces, lo contamos. Cn es igual a Cn más 1. Como pueden ver, ya estamos resolviendo 2 preguntas con una sola condición. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Esto del par e impar no podemos colocarlo acá. Esto va a tener que ser exclusivamente muy aparte, muy aparte. Y eso lo van a entender más adelante, del por qué. Lo que sí podría trabajar es estos dos de acá, fíjense, porque tiene que cumplir este primero que sea positivo. Como pueden ver, ya sabemos que es positivo. Entonces, esta pregunta puede ir también para este lado del sí. Ya cumple que es positivo. Me faltaría preguntarle si cumple la condición que es impar y luego si es múltiplo de 7. Entonces falta que cumplan estas 2 condiciones para poder hacer el productorio. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a preguntarle entonces ahora, aquí por debajo, le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar si Q mod 2 es diferente de 0. Eso para saber si es impar. Si dice sí, significa que este número por acá está yendo, se van, mejor dicho, los impares. Significa que está yendo los impares por el lado del sí. Si dice no, significa que por el otro lado están yendo los pares, ¿sí? Entonces acá, la última pregunta que nos faltaría realizar es si es múltiplo de 7.
Si dice así, significa que es múltiplo de 7. Entonces, como pueden ver, ya sabemos que es positivo, impar, múltiplo de 7. Entonces ya podemos aplicar el productorio. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Colocar el proceso de productorio que era igual. P igual a P por Q. Con esto ya estaríamos encontrando la pregunta 2, como pueden ver. Ahora, ya sé que el número es negativo, entonces me conviene aprovechar ese espacio y colocar de una vez esta pregunta. Preguntarle si es impar, porque también tiene que ser impar. Ya sé que es negativo, entonces le pregunto si es impar. ¿Cómo le preguntamos si es impar? Con la misma condición. Como 2 diferente de 0, algo similar a esto, ¿cierto? La respuesta es sí, entonces va a ser Sn es igual a Sn más Q. Entonces ya estamos identificando acá que el número es impar negativo. Entonces, como pueden ver, de esa manera ya tenemos también la pregunta 1 resuelta. Y de esa manera lo vamos a ir cerrando esto, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué no colocamos de una vez esto de acá, si es par o impar? Es que no hay dónde colocarlo, fíjense, porque si lo colocamos por acá, es decir, si yo hubiese decidido por acá, preguntarle si es par, aquí, por ejemplo, preguntemos por acá debajo si es par, digamos. Aquí par y acá impar. ¿Hubiese sido correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque si hacemos después de todas estas condiciones, es decir, o por este lado, estaríamos haciendo mal porque no tiene que estar cumpliendo que es positivo. Positivo, par o impar estaríamos encontrando acá. Y no quiere eso, quiere que encontremos positivo, mejor dicho, par simplemente. Sea, se refiere a cualquier par que sea positivo o negativo, no le interesa, simplemente basta con que cumpla que sea par. Y lo propio para este, basta que cumpla que sea impar. Entonces, no podemos colocarlo en ninguno de estos lugares. Por eso es que se lo va a hacer al final. Al final lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces lo borro esto y entonces vamos a colocar muy por debajo. Es decir, vamos a cerrar todas estas estructuras que hemos hecho la primera condición del positivo a negativo. Y aquí abajo recién voy a preguntar. Como pueden ver, está muy aparte de las otras condiciones. ¿Cómo 2 igual a 0? Le estoy preguntando. Significa que si es sí, es un número par. Por este lado están yendo los pares, entonces, y lo estoy contando ahí. Su proceso para contar es CP igual a CP más 1. Entonces ya está contando por el lado de sí. Por el lado del no están los impares. Entonces también lo va a ir contando. CI igual a CI más 1. Y ahí están las 6 respuestas. De esa manera lo encuentro. Y menor o igual a n, sí. Entonces va a volver a sacar el siguiente valor de Q. Y de esa manera vamos a poder analizar cada uno de los números. Y se va a poder ir contando o sumando en este caso o hallando el productorio, dependiendo qué condiciones cumplen. Y al final vamos a mostrar esas 6 respuestas. CN, P, C, CN, SN, perdón, era primero, CP y CI. Para que se entienda mejor, vamos a hacer la prueba de escritorio rápidamente. Esos son los 9 datos que habíamos mencionado. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar primero la variable n, la variable i, que es el contador, la variable que tiene cada uno de estos numeritos, que sería q, y al final tenemos que colocar las respuestas que tenemos que encontrar. En este caso son 6 y ahí están las 6 para cada uno. Empecemos entonces por el diagrama de flujo. Inicio, ¿qué dice acá? Leer n. N para este ejemplo es 9, entonces colocamos 9. ¿Qué dice luego el diagrama de flujo? Asignar estos valores iniciales. I igual a 1, Sn igual a 0, P igual a 1, C igual a 0, Cn igual a 0, Cp igual a 0, Ci igual a 0. Inicia el ciclo, ingresa el primer valor de Q. El primer valor de Q, como pueden ver, es menos 8. Ingresa menos 8 y pregunta, ¿menos 8 mayor que 0? No, porque es negativo. Entonces, como pueden ver, ya lo va a contar como un negativo. Es decir, que la variable Cn, que es actualmente 0, 0 más 1 se va a hacer 1. Entonces, Cn va a tener un nuevo valor que es 1. Ya encontró un negativo. Eso es lo que dice el programa por el momento. Viene por debajo y pregunta, ¿Q mod 2 diferente de 0? Menos 8 es un número impar, en otras palabras. La respuesta es no, porque menos 8 es un número par y como pueden ver, se va a venir por este lado. No va a hacer nada. Se sale y acá nuevamente pregunta, ¿Q mod 2 igual a 0? Es decir, menos 8 es un número par. La respuesta es sí. Entonces viene por acá y va a contarlo como un par. CP más 1. CP 0. 0 más 1, 1. Ya encontré un número par. Y es correcto porque ese número es par. Sale y saca el siguiente valor de i, que sería 2. 2 menor o igual a 9.
¿sí? Entonces vuelve, ingresa Q, que sería 7. 7. Lo mismo le va a preguntar. 7, ¿es positivo? Sí. Lo cuenta para el positivo. Entonces C más 1. C más 1. Ya encontró un positivo. Eso significa. 7 es un número impar, sí. 7 es un número múltiplo de 7, sí. Entonces P por Q, dice. P por Q va a ser el nuevo valor de P. Entonces vamos, P, ¿cuánto varía? Varía 1. P por Q, 1 por 7 sería 7. Ese va a ser su nuevo valor de P. Ahora, el siguiente, viene por acá, como pueden ver, se sale, se sale. Y ahora lo que hace es lo siguiente, pregunta si ese número es un número par. 7 es un número par, no. Entonces es un número impar y lo va a contar para CI. CI que actualmente vale 0, 0 más 1 se hace 1. Saca el siguiente valor de I que sería 3. 3 menor o igual a 9, sí, vuelve. Saca el siguiente valor de Q que sería 13. 13 es un número positivo, sí. Cuenta para el positivo. CI más 1. C más 1, perdón. 1 más 1, 2. Ya encontró dos positivos. Pregunta si 13 es un número par, sí. 13 es múltiplo de 7, no. Como pueden ver, se ve por el lado del no, sale, se sale, se sale. Ahora pregunta, ¿13 es un número par? La respuesta es no. Entonces va a contarlo para un impar. 6 más 1. CI actualmente es 1, pero 1 más 1 se hace 2. Saca el siguiente valor de I, que sería 4. Y entonces sería 4 menor o igual a 9. Esa es la pregunta que hace. 4 menor o igual a 9, sí. Entonces vuelve, saca el siguiente valor de Q, que sería menos 5. Menos 5 es un número positivo, no. Entonces cuenta para los negativos, Cn más 1. 1 más 1 sería 2. Y luego hace lo siguiente. Menos 5 es un número impar, sí. Entonces Sn más Q, dice. Sn era actualmente 0, pero más Q, 0 más menos 5 se hace menos 5. Entonces ese es el nuevo valor de Sn. Sale, saca el siguiente valor de, mejor dicho, pregunta, menos 5 es un número par, no, es impar, entonces CI más 1, CI más 1 se va a hacer 3, ya encontró 3 impares, I más 1 se hace 5, 5 menor o igual a 9, sí, entonces va a sacar el siguiente valor de Q, 21. 21 positivo, sí, cuenta para el positivo, 2 más 1, 3, 7 es, mejor dicho, 21 es un número impar, sí. Entonces pregunta ahora, ¿21 es un múltiplo de 7? Sí, entonces P por Q. P, 7 por 21, 147. Ya tenemos ese valor, sale por acá, sale. Pregunta si este número es par. ¿21 es par? No, entonces 6 más 1. 6 más 1 sería 3 más 1, 4. Y encontró 4. Y más 1 se hace 6. Ingresa el número menos, en este caso 14. Y lo propio. ¿Es positivo? Sí, cuenta para el positivo. ¿Es impar? No, no cuenta como impar, entonces sale. Y aquí va a preguntar si 14 es un número par. Sí, entonces CP igual a 2. Saca 7, ingresa el siguiente número, 15. 15 es positivo, sí, cuenta para el positivo. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 7? No, entonces no hace nada de esto. Pregunta, ¿15 es un número par? No, entonces cuenta para 6. 6 ya es 5. Entonces saca el siguiente I, que sería 8. 8, entonces tenemos el número 35. 35 es positivo, sí. Cuenta para el positivo. 35 es impar, sí. 35 es múltiplo de 7, sí. Entonces P por Q. Entonces aquí contó para el positivo y también halló P por Q, que sería 147 por 35. Pregunta, ¿35 es un número impar? Mejor dicho, par. No, entonces cuenta para impar y encontró 6. Y más 1 se va a hacer 9. Ingresa el último dato y pregunta si es positivo. No. Cuenta para el negativo. Pregunta si es impar. Sí. Entonces Sn. Sn más Q. Sn más Q. Menos 3, menos 5, menos 8. Y ya sería 10 en este caso. Bueno, aquí incrementa para Cn y para, en este caso, Ci. Ahí tenemos los resultados entonces. 10, ya tenemos acá el número 10. Y menor o igual a 9, no. Entonces ahí se termina el programa. Y estos son los resultados que he encontrado. Acuérdense que era 7, 2, 3, 6 y estos resultados de productorio. Entonces ya encontró